Bueno, pensaba que tratar con ustedes el último domingo de un año. ¿Qué reto pudiéramos compartir? ¿Qué inquietud pudiéramos dejar en su corazón para reflexionar? Y vino a mi mente este tema que solo he compartido con Peniel y que ahora lo quiero compartir con ustedes. El tema se titula ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Espero que el Señor nos ayude en esta mañana a poder hablar su palabra. Esta ha sido una de las preguntas más antiguas de la historia, hecha por un hombre llamado Caín, cuando Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Quizás esa pregunta tiene mucha vigencia para ustedes hoy, como la ha tenido para nosotros como Iglesia Templo Bíblico Peniel. Terminamos un año, miramos a nuestro alrededor y nos hacemos la pregunta, o Dios nos hace la pregunta: ¿dónde está tu hermano? He reflexionado en esta pregunta en estos días sobre la vigencia de la misma en el día de hoy. Y he llegado a la conclusión de que este es un buen tiempo para pensar hasta qué punto esta pregunta debe estar presente en la iglesia de hoy. ¿Dónde está tu hermano? Para entender la misma hay que recordar el incidente. Vayamos a Génesis capítulo 4 y mantengamos nuestra Biblia abierta y vamos a leer desde el verso primero. Génesis capítulo 4, verso primero. Dice así la lectura de la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín por voluntad de Jehová. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te ha ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Padre amado que estás en los cielos, entramos a tu presencia y nos ponemos en tus manos, suplicándote que tú tengas control de cada palabra que vamos a decir, para que no sea palabra nuestra sino tuya, y para que el Espíritu Santo deje a esta amada iglesia el mensaje
que tú quieres que se diga. Queremos ser solo instrumento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta pregunta es una pregunta interesante para todos nosotros. Creo firmemente que es una pregunta para reflexionar al terminar un año, donde nos sentamos muchas veces y vemos y valoramos cómo ha sido el año que ha terminado. Pastoralmente tengo una costumbre de contar mucho las ovejas cada cierto tiempo. Para dar respuesta a esta pregunta, tomo el listado oficial de la iglesia y lo actualizo por lo menos 3 veces o 2 veces al año. Y me hago la pregunta: ¿dónde está fulano? ¿Dónde está perencejo? Y de esa manera, entiendo, podemos valorar mejor dónde estamos. ¿Cuál es nuestra realidad como iglesia, como grupo? Creo que hoy es un buen día para sentarnos a pensar en esta pregunta que Dios hizo a Caín y que hoy nos hace a nosotros. Cuando Abel ofreció su ofrenda a Dios, lo hizo con lo mejor de lo que tenía. Dice la porción que de los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas, él ofreció a Dios. Caín, por el contrario, trajo una ofrenda a Jehová. Estas declaraciones bíblicas nos enfrentan en primer lugar a reflexionar al terminar este año sobre el tipo de ofrenda que hemos dado a Dios y que estamos dispuestos a dar a Dios, no solo en cantidad, sino también en calidad. Muchas veces nosotros no entendemos que el ejercicio de ofrenda, no solo la ofrenda económica, sino la ofrenda ministerial, la ofrenda de nuestro tiempo a Dios, es un privilegio para nosotros y no una necesidad para Dios. El apóstol Pablo llegó a decir: doy gracias a Dios que me tuvo en cuenta para el ministerio. Pablo agradecía no el ministerio, agradecía al Dios del ministerio, porque el Dios del ministerio lo había tomado en cuenta para ejercerlo. Cuando nosotros entendemos que nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones puestos a los pies de Dios es más que un privilegio, nosotros podemos dar pasos importantes en cuanto a nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Servir a Dios no debe hacerse con dolor y por compromiso. Ofrendar a Dios no debe hacerse con tristeza y con dolor. Todas estas cosas forman parte de un ejercicio que Dios nos da para ser privilegiado al hacerlo y poder sentirnos nosotros como importante porque Él nos permite hacerlo. Caín tomó del campo y ofrendó, pero dice la Biblia que Abel tomó lo mejor. Cuando estudiamos la Biblia y la leemos, cada detalle nos dice algo. Cada cosa que se diga no está al azar. Nos hace hoy presentarnos delante de Dios y reflexionar cómo ha sido este año que termina ya dentro de poco en cuanto a mi ofrenda a Dios. ¿He sido yo un mezquino o una mezquina? ¿O nosotros hemos sido hombres y mujeres que al terminar el año tenemos que decir gracias a Dios
por haberme tomado en cuenta en el ministerio y haber hecho tu obra. Hay hermanos a quienes Dios le da dones y luego esos dones son un problema porque no entienden la realidad de lo que está sucediendo en cuanto al ejercicio ministerial. Caín trajo una ofrenda a Jehová. Esto habla de nuestros corazones. Dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado a Caín y su ofrenda. Qué interesante, cheque. Es ver con cuidado este verso y notar que lo primero que Dios vio no fue la ofrenda, sino el corazón del ofrendante. Dios vio primero a Caín y luego su ofrenda. Y eso fue lo que determinó que él mirara con agrado a Abel y luego su ofrenda, y que rechazara primero a Caín y luego su ofrenda. ¿Qué quiere decirnos esto para nosotros al terminar este año? Que si bien es cierto que Dios se agrada de que demos lo mejor como lo dio Abel, frente a Dios lo más importante no fue ni la magnitud ni la calidad de la ofrenda recibida. Lo más importante fue el corazón del ofrendante. Mis hermanos queridos, ¿qué nos motivó durante este año que termina a servir a Dios? ¿Qué te motivó a ti a hacer un trabajo dentro de la iglesia? ¿Qué te motiva a ti a dar tiempo a Dios o a dar tu dinero a Dios? Muchas veces olvidamos el verso que sigue cuando dice: si bien hiciere, no será enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Quisiera hacer un paréntesis aquí y pensar sobre dar respuesta a la pregunta: ¿qué nos mueve a servir al Señor? El gran problema que tenemos hoy dentro de los ministerios es cuando lo hacemos para nosotros, con fines de promoción propia, y no lo hacemos para Dios. La gran lucha pastoral de este tiempo es esto. En nuestra iglesia tenemos mucho ministerio. Al pasar revista no nos podemos quejar de la cantidad de personas involucradas al ministerio, pero me he tenido que sentar muchas veces con algunos de estos líderes para preguntarle: ¿de quién es el ministerio? ¿Tuyo o para Dios? Un problema grave que tenemos es este. Un hermano es puesto en un compromiso en la iglesia y al final de cuentas él es dueño de esa parcela. Tan dueño que para quitarlo hay que tener cuidado, porque se ofende, porque se va y porque arrastra a otros a sus amarguras. Y entonces a veces pastoralmente, humanamente hablando, muchas veces te pregunta: bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Yo estoy convencido que la mejor manera de dirigir una iglesia, bíblicamente hablando,
es a través de ministerio, no a través de personas. Porque ese es el orden que vemos en la iglesia neotestamentaria. No vemos otra. Mientras más hermanos involucrados hay, mientras menos cosas tenga que recibirla yo como persona, personalmente, más sana es la iglesia. Sin embargo, ese es el mayor reto pastoral de hoy. Porque cada hermano que llega a ministerio, eso es suyo, no de Dios. Olvidando un principio que se ve en Génesis como este: Dios no ve la ofrenda, Dios ve el corazón del ofrendante. Y cuando pensamos en esto, entonces nos puede dar escalofrío. Una vez llamamos a un hermano y le decíamos: tiene que salir de aquí e irte para este ministerio. No, pastor, yo no me veo fuera de ese ministerio. Mejor no hago nada. Pues no haga nada. Tan sencillo como esto. Hermanos queridos, el servir a Dios es algo que solo tiene valor si lo hacemos de corazón. Y yo te pregunto, ¿cómo evalúas tú tu trabajo ministerial durante este año? Es lo mismo que la ofrenda. Es exactamente lo mismo que la ofrenda. La iglesia de Cristo no se va a detener por tu responsabilidad con tus ofrendas. Jamás. Porque la iglesia es de Cristo, no es de nosotros. Cuando un hermano retiene el dinero que es de Dios, que Dios mandó con él, siempre le digo a los hermanos: oiga, ¿cuál es el criterio de la ofrenda? Cada iglesia tiene su interpretación. En nuestra iglesia, nosotros predicamos y decimos que lo mínimo que debe de dar es el diezmo. Y usamos el diezmo no como una obligatoriedad, sino como un referente. Como estamos en la gracia, que es superior a la ley, usted cree eso, ¿verdad? Entonces parta de 10 y siga para arriba. Es tan sencillo como esto. No andamos detrás de nadie para decirle: mira, cada hermano es responsable. Ahora, yo le digo al hermano: oiga cómo funciona esto. Dios decidió mantener, dirigir su iglesia, sostener su iglesia a través de la responsabilidad de cada hermano. Él pudo haber mandado ángeles, y un ángel iglesia por iglesia, mes tras mes, y aparecía el dinero. Pero él dijo que no. Decidió usarnos a nosotros, a ti y a mí. Siéntete privilegiado. ¿Cuántos son privilegiados por eso? Porque Dios lo está usando para su obra. Mes tras mes Dios envía lo que su obra necesita, contigo y conmigo. Si tú te lo coges, deja de enviar contigo. Espero que entienda el mensaje. Hay hermanos hoy en mala situación porque les roban a Dios. Entonces todo este tema de la ofrenda es un tema, y del servicio a Dios tiene que ser visto bajo esa perspectiva. Lo importante no es lo que yo dé, lo importante no es lo que yo haga, el importante es honrar y servir a Dios. Y Dios conoce los corazones. De lo contrario, dice la Biblia lo mismo que le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. ¿Cuántos hermanos cada año es lo mismo? Terminan derrotados, su pecado alcanzándolo, y no son capaces de levantarse y decir: esto tiene que cambiar seriamente, esto tiene que cambiar a partir de este momento. De ahí la decisión de Caín en el verso 8: salgamos al campo.
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y en lugar de mirar lo que había en su conducta, que no le agradaba a Dios, lo que hizo fue descalificar a su hermano y procurar su destrucción. Dice el hermano Pedro Fuente en su libro Una relación edificante entre hermanos lo siguiente: el descalificar al hermano es algo que Dios no aprueba y siempre termina en un homicidio, aunque no sea físico. Eso es algo interesante. Cuando nosotros nos empeñamos en descalificar al hermano, en acabar con ese hermano en todo aspecto importante de su vida, estamos cometiendo homicidio, aunque no sea físico. Entonces, ¿qué fue lo que realmente motivó a Caín a hacer una invitación a su hermano y matarlo? Juan 5, 11 y 12 dice que el problema era que sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Y esa comparación es la que despierta el odio por el hermano. Caín sintió celo, Caín sintió envidia. Mis hermanos queridos, y una de las cosas que está destruyendo la iglesia de Cristo en su interior son cosas como esta: celos, envidias, cosas que no deberían de estar presentes en la iglesia de Cristo. Pablo le llama en Gálatas a estas cosas obras de la carne. Sin embargo, la iglesia de Cristo de hoy parece ser esto, parece ser un ambiente de guerra, donde yo tengo que destruir al hermano que está siendo de bendición, y donde yo no obro con la sanidad espiritual que debo obrar. Simple y llanamente todo lo hago por celo o por envidia. Dice el hermano John Stott sobre este verso, haciendo comentarios sobre el mismo, lo siguiente: los celos acechaban detrás de su odio, y no era la emulación que codicia los dones superiores, sino la envidia que se resiente del superior, de la superior rectitud del otro. Esa fue la clase de envidia que incitó a los sacerdotes a pedir la muerte de Jesús y los llevó al homicidio. Es interesante pensar que es bueno y genuino anhelar, emular la vida de hermanos que han sido de bendición. Todos ustedes tienen a su alrededor hermanos que han sido de bendición, y decir: quiero emularlo, quiero imitarlo, caerle detrás, eso es bueno. En mi tiempo de desarrollo espiritual fue algo que me ayudó el buscar mentores, hermanos cuyas vidas yo quería ser como ellos, cuyas vidas me inspiraron a seguir hacia adelante. Eso es bueno. Lo que no es bueno es el resentimiento en el corazón cuando vemos que un hermano se desarrolla o crece, o cuando un hermano se levanta con dones que Dios le ha dado, que son edificantes para la iglesia. Y quizás yo, que tengo años en la iglesia, no he llegado allí. Pero Pablo llama a este sentimiento con un nombre en Gálatas 5: obras de la carne. Lo que pasa es que cuando leemos Gálatas 5, nosotros nos confundimos porque Satanás ha engañado la iglesia de Cristo hoy. Porque cuando leo Gálatas 5 dice: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía
y cosas semejantes. Pero en el pueblo de Dios, las obras de la carne solo son adulterio y fornicación. Un hermano me dijo en una ocasión, y yo me reí, y le dije: usted tiene razón. En los templos bíblicos usted puede matar a uno y está bien. Ay, pero no preñe una muchacha. Él estaba hablando una verdad con dolor, porque él decía: nosotros nos concentramos tanto en estas primeras cosas que estamos descuidando aspectos que Satanás ha metido en la iglesia y que están acabando con la iglesia local. Porque en la misma dimensión, en esa lista dicen enemistades, dice pleitos, dice celos, dice iras, dice contienda, dice disensiones, dice envidia. Y estos son los pecados rosados. Usted sabe que hay colores de pecado, ¿verdad? Rosado, blanco, azulito claro, azulito pastel, y los pecados malos. Entonces, en la iglesia de Cristo, esos son los pecados rosados. ¿Cuántos hermanos han sido puestos en disciplina por chismoso? Me estoy recordando. Recuerden que yo me convertí a los 11 y tengo 61, y yo no recuerdo el primero. O por envidioso, o por contencioso. Y esto es lo que está pasando. La envidia forma parte de las obras de la carne. Por eso, si al pensar en este tema tú llegas a la conclusión de que no han sido propósitos santos lo que te han motivado a servir al Señor durante todo este periodo, el pecado está en ti. Y lo primero que necesitas es confesar tus pecados. Hermano Manuel Medina y un servidor nos ha tocado manejar una situación en una iglesia. Y cuando manejamos la situación con unos líderes, la primera reunión completa fue para hacerle entender que no era la situación lo que había ocasionado esto, sino sus pecados. Hermano, hay que comenzar a entender que nuestras actuaciones no son tan simples como nosotros creemos. El pecado está ahí. Y hay que comenzar confesando esos pecados, consciente de que Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es en ese contexto que surge la pregunta de Dios a Caín, después de haber matado a su hermano: ¿dónde está tu hermano? Y él responde: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y es la pregunta a la que hay que dar respuesta en el día de hoy en nuestra comunidad llamada iglesia. ¿Espera Dios que seamos guarda de nuestro hermano? ¿Espera Dios que nos cuidemos los unos a los otros, que nos vigilemos unos a otros para que nos ayudemos? Muchas veces nos damos cuenta que en nuestras vidas surgen conductas parecidas a las de Caín. Sin llegar al extremo de matar, no cuidamos al hermano en aspectos cruciales como son su vida espiritual, su vida ministerial, su vida familiar o su vida personal. Y actuamos bajo conductas pecaminosas como son la envidia y los celos. El gran peligro de la labor ministerial, ¿sabe cuál es? Aprender a trabajar juntos y ayudar
al éxito de los demás, cuidándonos y protegiéndonos. Nosotros nos hemos excepcionado en los últimos años como iglesia para enseñarle a la iglesia a trabajar juntos. No queremos llaneros solitarios en la iglesia. Por lo tanto, no hay un director de la juventud, hay un equipo de la juventud. No hay una directora de damas, hay un equipo de damas. No hay un director del departamento de esposo, de familia. Hay un equipo trabajando. Y en ese equipo hay de todo. En ese equipo están los refunfuñones, los que lo aceptan todo, lo que viene. Pero ellos tienen que aprender a trabajar juntos y a protegerse juntos. ¿Cuál es la gran crisis de país que nosotros tenemos? El surgimiento de los liderazgos mesiánicos. Esa gente que dicen: solo, sin mí, se hunde este país. Pero en la iglesia de Cristo no es así. En la iglesia de Cristo yo solo soy un elemento más que dentro de una posición que Dios nos ha dado, tenemos que contribuir a que todos trabajemos unidos, nos protejamos unos con otros y nos defendamos unos con otros. Una iglesia fuerte no es la iglesia que tiene grandes chapulines colorados. Una iglesia fuerte es una iglesia donde todos están unidos, integrados y donde todos se aman y se defienden. Lo que impactó la comunidad de la iglesia primitiva no fue un hombre, fue que cuando lo veían decían: ve cómo se aman. Y eso fue lo que trajo ese levantamiento. Hermanos queridos, hay que aprender a ser guarda de tu hermano. Esto es importante. Y surge la pregunta: ¿cómo puedo ser yo guarda de mi hermano? Y ahora te dejo la tarea para el 2019, porque si me quedo aquí, tú vas a salir de aquí con muchas cuestiones en tu vida que no es mi deseo. Vamos a decirte 3 áreas donde tú puedes hoy hacer propósito en tu vida y decir: en el 2019 yo soy guarda de mi hermano. En primer lugar, tú puedes ser guarda de su hermano cuidando su testimonio. Una de las grandes preocupaciones pastorales que tengo es ver con la facilidad con que un hermano habla del otro, con la facilidad como se da por seguro cualquier acusación, cualquier rumor, y muchas veces actuamos como no nos gustaría que actuaran con nosotros, jugando con el testimonio y con la vida de esta persona. Tú puedes ser guarda de tu hermano cuidando tu testimonio. La iglesia de Cristo es una de las entidades que más tienen que revisarse en cuanto a este tema. Alguien viene con una falsa piedad para que ore. Hermano, para que ore. A Miguel Mato yo lo vi saliendo de una barra. Hay 20,000 gente con los cabellos blancos, pero a ella le pareció que fue Miguel Mato. Esa que vio no se acercó a Miguel Mato para decir: hermano, ¿y qué usted hace aquí? No, le pareció. Y la hermana dice: ay, Dios mío, Señor, te pido por Miguel Mato, cayendo ese hermano en pecado. Mira, oiga bien, él no está orando, ya está orando porque el hermano Miguel Mato está cayendo en pecado. Y llama una hermana querida, ¿cómo tú estás hoy? De la que se llama, porque ustedes se llaman, ¿verdad? Y ahí cuando llama, dice: ay, hermana, tengo una carga hoy. Usted no sabe que al hermano Miguel Mato lo vieron con una botella de licor saliendo. Oiga bien,
Y cuando viene a ver, el hermano no vale 10 centavos. Y con una facilidad asombrosa nosotros no nos cuidamos unos con otros. Hermano, hay que ser guarda del testimonio de tu hermano. Hay que tener cuidado de lo que hablamos del hermano. Hay que proteger a su hermano. Una de las cosas que tenemos que aprender siendo guarda de nuestro hermano es a proteger a nuestro hermano, porque cada vez que un hermano del templo bíblico de Villa Francisca cae, afecta al templo bíblico de Villa Francisca, y nosotros tenemos que cuidar nuestra iglesia, y una forma de cuidarlo es ser cuidadoso con lo que hablamos y con lo que decimos de nuestro hermano. Cuando queremos desactualizar un pastor, eso es lo terrible del mundo. Hablamos todo del pastor. A veces a los pastores tenemos que tener una escuela que es muy dura pasar. Yo le puedo decir que he tenido que vivirla y que he tenido que pasarla, la escuela del silencio. Es la escuela donde se dicen tantas cosas que no vale la pena ninguna de ellas responderlas, sino dejarla en las manos del Señor. Hermano, tú puedes ser guarda de tu hermano. Cuida tu testimonio. Cuida lo que dice de él. Si tienes que hablar con él, ve y habla con él. Hazlo como dice la Biblia. Tú y él solo. Y si no te oyere, tú y él con otro. Y si no te oyere, tú y él y los ancianos. Pero nosotros tenemos que aprender a ser guarda de nuestro hermano, cuidando su testimonio. En segundo lugar, podemos ser guarda de nuestro hermano, curando sus heridas. Termina el 2018 y esta es una guerra espiritual tremenda, y hay heridos siempre. En todos los campos de batalla hay heridos. Hay hermanos que están con heridas sencillas y se creen que se están muriendo. Hay otros que de verdad se están muriendo porque están mal heridos. Pero ahí están los hermanos heridos que no podemos darle espalda, que podemos abrir el año 2019 buscándole, ayudándolo y estándolo. Lucas 15, 11 y 32 nos presenta un cuadro conocido por todos, la parábola del hijo pródigo. Y una de las cosas más llamativas es ver cómo se desarrolla la misma, aportando ideas claras sobre cómo curar heridos dentro del pueblo de Dios a través del perdón. Muchos hermanos durante el año que termina han sido esclavos de amargura por diferencias ocultas con otro hermano que le han impedido trabajar por el Señor con alegría y libertad. Muchos hermanos al terminar este año han abandonado su ministerio y ya no les vemos. Muchos hermanos no tienen vida congregacional. ¿Dónde están? Otros hermanos se han ido al mundo y se han alejado. Otros sencillamente han sentido la punzonada de una herida de cualquier hermano y no tienen la capacidad de reponerse. La Biblia plantea en esta porción tan importante que estos hermanos tienen que tener un camino hacia la restauración, tienen que tener un camino hacia el perdón. Es verdad que muchas veces esas acciones tienen una consecuencia. Lucas 17:3 dice: si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y esta palabra, repréndele, en la Biblia, nuestra versión Reina Valera, cuando busca otra versión va a encontrar que es amonéstale, censúrale. En otras palabras, acércate al hermano. Pero ¿cuál es la idea? Buscar la restauración. Creo que muchos hermanos necesitan restauración. Hermanos y hermanas que Dios ha llamado para ser parte del programa de Él en esta iglesia local.
o hermanos que tratan con desprecio ese llamamiento como discípulo del Señor, hermanos que no han tenido tiempo para nada, hermanos que están postrados con una vida de pecados ocultos que no le permite levantarse, todos ellos necesitan volver al Señor. Y 2019 puede ser su año. Esto fue lo que hizo el hijo pródigo. Volvió. Y dice la Biblia, narrando ese hecho, dice, recobró su sano juicio. Esa decisión estuvo basada en dos cosas. El hijo pródigo recobró su sano juicio, pero eso estuvo basado en dos cosas. Primero, un reconocimiento de su miseria, de su pérdida. Y estos hermanos que se han ido, hay que sentarse y hacerle entender su situación. Y en segundo lugar, una comparación lógica entre lo que soy y lo que Dios quiere que yo sea. Este pensamiento plantea un concepto general de que el hombre no es el mismo hasta que decide volverse a Dios. Por eso su versión dice, recobró lo recto de la mente y pensó. Ese hombre postrado, hubo un momento que recobró lo recto de la mente y pensó. Todo este proceso de reflexión del pródigo, él pensó. ¿En quién pensó? En su padre como padre. Estos hermanos que están fuera, estos hermanos que están flojos, estos hermanos que tú has visto en la iglesia, que no hacen nada más que venir aquí un domingo y sentarse, necesitan reflexionar. Necesitan recobrar su sano juicio. Necesitan pensar. Necesitan ir al Padre. Y eso fue lo que hizo este joven. Fue al Padre y reconoció su estado de pecado. Su estado de pecado. A los hermanos más fuertes en la fe en esta iglesia, aquellos hombres y mujeres que están aquí y que siguen siendo una reserva espiritual y moral de esta iglesia, yo quiero decirte en esta mañana, levántate hoy con el compromiso de ser guarda de tu hermano. Piensa en uno, en dos o en tres hermanos con quien vas a trabajar, a quien vas a llamar, a quien vas a visitar, a quien te vas a acercar, a quien le vas a decir, ven a tu casa, vuelve a tu padre, recobra tu sano juicio. El último pensamiento que quiero terminar en esta mañana tiene que ver con una pregunta abierta. Es la misma pregunta que hizo Dios. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hermano? ¿Tu hermano dónde está? ¿Dónde está tu hermano? En nuestro caso, les invito a pensar en los hermanos que no están aquí hoy y preguntarnos, ¿qué hemos hecho para hacerlo volver? Es tiempo de pensar que en la iglesia de Cristo todos somos guarda de nuestro hermano. La iglesia de Cristo es una comunidad donde todos tienen su valor. Creo que una iglesia como esta, que Dios ha preservado tantos años como un testimonio claro de su fidelidad, es una iglesia cuya característica principal debe ser guarda de su hermano, que buscan a los que se enfrían, que le ayudan
en sus necesidades, que le apoya en su desarrollo espiritual, que cura sus heridas y que preserva su testimonio. ¿Acaso eres tú guarda de tu hermano? Sí lo eres. Que el Señor te ayude a cumplir con esto.